Conectémonos con Dios. Domingos de estudio, domingos de reflexión, en el cual le pedimos a nuestro Padre Celestial que venga a nosotros, que nos conectemos, que conectemos estas mentes con Él, porque de verdad que todos, absolutamente todos necesitamos de Él. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. En este domingo deseo que reflexionemos acerca de nuestra salud y la terquedad de nosotros en la mala alimentación. ¿Hacia dónde nos lleva ese caos en que muchos hemos navegado y aún seguimos navegando? Porque la realidad, día tras día, salen en el mercado más productos empaquetados, más productos procesados, más productos con demasiados carbohidratos, grasas procesadas. Y la verdad es que son tan deliciosos, son tan deliciosas, que todos comenzamos diciendo, un poquito no nos hace daño. Y cuando menos pensamos, estamos consumiendo en demasiadas cantidades. Tengo que remitirme al libro de Levítico. Es increíble que más de 2000 años antes de Cristo, y quizás desde la misma creación, se nos fue dicho la forma en que deberíamos de comer, qué estaba permitido y qué no estaba permitido. Pero quizás cuando las cosas se nos imponen con leyes, con normas, el ser humano tiende a ser irreverente, tiende a irse en contra de aquello que le imponen por esa fuerza, por esa ley. Y hace muchos años era de una forma más violenta, en que se tenían que someter a las leyes y a las normas. Pero iban en pos de un objetivo, mantener los pueblos sanos, sobre todo a los hombres, porque eran los dedicados a la batalla, a la guerra. Tenían que ser fuertes. Todo tiene razones en el mundo. Y el hecho de que en Levítico nos diga, e inclusive hay una selección de animales para consumir y cuáles no se debían de consumir, es porque nuestro Creador, el que nos hizo, pues es el que dejó cómo alimentar esos cuerpos que creó. Es como cuando se inventa un vehículo. Vienen de diferentes tipos de combustibles. Si uno a un vehículo diseñado para gasolina le echa diésel, se tira el motor, o viceversa. O intenta arrancar un carro introduciendo de alguna manera combustible líquido a un carro eléctrico, lo va a quemar. Así mismo es nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es tan poderoso, Dios nos creó tan grandes, que Él intenta procesar todas aquellas cosas que nos hacen daño. Él intenta hacerlo hasta llegar al punto
de dañar el órgano. La comida lo daña y el cuerpo trata de que no se dañe, y cuando se daña, trata por intermedio de otros órganos de reemplazar las funciones de ese otro órgano. Pero esto ocasiona de que los otros órganos también se dañen. Entonces la pregunta es, si sabemos que algo que consumimos nos hace daño, ¿por qué lo hacemos? Para aquellos que no creen en las entidades demoníacas, en el mismo Satanás, les cuento que ese Satanás es una fuerza de energía que está alrededor de nosotros, tentándonos a toda hora, llevándonos a la debacle, llevándonos al sufrimiento, llevándonos a la depresión. Es lo que estas fuerzas desean que nosotros lleguemos. Y a la vez, cuando nosotros estamos en esos estados de depresión y de tristeza, de enfermedad, segregamos unas hormonas que a ellos les encanta. Pareciese que las consumieran. Por eso están allí. Y por eso quizás las cosas más dañinas del mismo pecado, dicen, es el que más placer causa, es el que más gusto da. En nuestra lengua hay unas papilas degustadoras que clasifican los azúcares, las sales, los carbohidratos, todas estas cosas que nosotros consumimos y nos dan gusto, nos dan placer. Entonces, por ejemplo, en la punta de la lengua encontramos que podemos detectar lo dulce. Este dulce es aditivo porque causa una gran sensación positiva en nuestras mentes. Nos da gusto. Todos los carbohidratos causan gusto. Qué cosa más sabrosa que comerse un buen pan caliente, una tostada, un ponqué, un pastel, un roscón, un chicharrón. Y hasta con las mismas bebidas. Bebidas hechas a base de fructosa. Ya tiene el azúcar la fruta y la llenamos de azúcar. Y azúcar refinada, que es la más mala para nosotros. Todo lo que consumimos líquido le echamos azúcar. A los ponqués, a los dulces, llenos de glucosa. Nuestro pobre cuerpo se debate en una lucha cuando nosotros lo saturamos de estos dulces. Cuando estamos jóvenes y nuestro páncreas funciona bien, él los procesa bien. Sí los procesa bien. Pero llega a segregar tanta insulina que nos vamos volviendo diabéticos. Cuando comemos demasiado arroz, yuca, papa, plátanos. En demasía, todo esto va causando de que se altere nuestro páncreas. Al llegar a un punto en que él ya se cansa, ya no puede segregar más insulina. Los diabéticos como yo tenemos que aplicárnosla para poder vivir, sobrevivir. Y muchos cometemos el error de consumir algunos carbohidratos porque tenemos la insulina y neutralizamos ese carbohidrato con la insulina, entonces bajamos nuestros niveles de glucosa. Pero resulta que esa insulina es un químico de todas maneras. Es una bendición porque nos ayuda a mantenernos un tiempo vivos, pero también va haciendo su daño en nuestros riñones, en nuestro hígado, en lo poco que nos queda del páncreas. Sí nos baja los niveles de glucosa, pero nos daña otros órganos. Entonces, si esto es así,
¿Por qué permitir que lleguemos a estos estados de enfermedad? En el caso mío, quedar ciego, quedar ya casi sin riñones, tensión arterial alta, neuropatía por todo el cuerpo, llegando un momento en que no se sienten los órganos. ¿Por qué llegar? ¿O por qué llegué? Porque esa entidad demoníaca, esa fuerza hacia mi mente, no me permitía observar. Digo observar empleando esta palabra por la palabra analizar. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Y la mayoría de personas hablamos del hubiera, si hubiera hecho, si hubiera pasado esto, si hubiera. Ya el hubiera ya no existe. Existe el hoy. Para aquellos que aún están en buen estado de salud, desen un tiempito observando a aquellos que ya no la tenemos. Miren a dónde pueden llegar, si es que esta entidad te permite ver, te permite analizar, te permite sentir. Porque cuando ya estamos adictos a algo, somos dominados por ellas y nos cuesta trabajo salir de ahí. Cuando comenzamos a hacer un ejercicio de dejar los carbohidratos, 0 carbohidratos, y comenzamos a consumir nuestras proteínas, nuestras ensaladas, observamos cómo rápidamente los niveles de glucosa van bajando solo sin necesidad de la insulina. Vamos mermando nuestras cantidades de insulina hasta llegar a un punto en que lo que se requiere son unidades muy poquitas. Pero la ciencia, la medicina y los grandes laboratorios no desean que nosotros salgamos de allí porque somos consumidores de esos productos. Estas insulinas son caras. Los medicamentos que nos brindan todos los días para mantenernos ahí y el órgano no se desgaste tan rápido, pues nos van teniendo. La idea de ellos es mantenernos vivos, pero tenernos como clientes eternos de medicamentos. Porque los medicamentos no sanan. Nos mantienen en un estado de aceptación del dolor y del problema y prolongan un poco más la vida, pero no sanan. Lo único que sana es tu boca, así como nosotros mantenemos sanos por los pensamientos. Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestra mente, sale la entidad demoníaca de ella y podemos entonces analizar y sentir qué es lo que verdaderamente está pasando a nuestro alrededor. Si metemos a Dios en nosotros, dejamos de ser tercos, dejamos de ver lo que queremos ver o lo que otras personas quieren ver y no lo que Dios nos hizo y quiere que veamos. Yo los invito a que gocemos de una salud plena. A ustedes que tienen esos órganos buenos, a que los protejan, cuídenlos, equilibren, ustedes que aún lo pueden hacer, el consumo de los alimentos y si hay algunos que ya le están haciendo daño, elimínelos. No los merma, los elimina, porque ya no hay tiempo. Cuando ya no haya tiempo, porque el órgano está ya flaqueando, entonces ya no se le puede mermar al carbohidrato. Hay que eliminarlo en su totalidad.
Entonces metamos a Dios en nuestros corazones para que nos dé entendimiento, nos dé claridad, nos dé la felicidad y el gozo que nosotros necesitamos. Para los que ya estamos enfermos, para los que están en las clínicas, para los que están en esos hospitales, muchos quizás en sus casas tirados porque no tienen forma de pagar un hospital. Para ellos la oración y que sus mentes hagan el trabajo de sanación, porque es Dios el que al tú darle permiso que entre a su mente, te comienza a sanar. Y entonces lo primero que nos dice es, cuida tu boca. Y no solamente de los malos alimentos, de aquellas cosas malas que salen de ella. Porque con la boca, lengüita, que hace tanto daño, nuestra palabra lo dice, causa incendio de naciones enteras. No lo permitas. Recuerda que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo, somos hijos de Dios. No se les olvide esa reflexión. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos a Él. Dios nos creó aquí en este mundo y Él nos llevará nuevamente a sus pies. Padre Santo, hemos escuchado tu palabra, Padre Celestial. Esto que debimos haber aprendido desde hace 4.000 años, 5.000 desde la misma creación, no lo hemos podido aprender, Señor. Tenemos que llegar a estos niveles de enfermedad, Padre Celestial, para entender tu palabra. Pero no importa lo que ya pasó, lo que haya pasado. Lo importante es el hoy, lo importante es el mañana que tú nos regales. Y si nos regalaste este día, Padre Celestial, es para que lo vivamos con tranquilidad y en paz, con ánimo, con fe, con esperanza. Que todos aquellos que escuchan esos audios y están en estado de enfermedad grave, sepan que no son de este mundo y que si tú los llamas, debemos de ir tranquilos a Él. Y mientras estemos aquí, nuestro pensamiento debe ser diferente y si tenemos oportunidad de comer, comamos bien. Que no salga de nuestra boca cosas inmundas y cosas malas, que no inundemos nuestros corazones de maldad, que lo llenemos, Padre Celestial, de bondad, de la capacidad de perdonar y de aceptar los errores de los otros. Porque cuando no aceptamos los errores de los demás, nos estamos haciendo un gran daño, somos nosotros. Y si no perdonamos, nos llenamos de raíces de amargura que no son buenas para nadie. Padre Celestial, te agradecemos en este día. Te decimos, Señor, que nos arrollamos ante ti para que nos des tu santa bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.